nombre es Martín Storz. Voy a presentar mi trabajo que se titula Interacciones moleculares que promueven la separación de fases del receptor de glucocorticoides en el núcleo celular. En la célula existe una gran variedad de compartimentos sin membrana que, según se ha demostrado en los últimos años, tienen propiedades de condensados líquidos formados por un proceso de separación de fases. El receptor de glucocorticoides, o GR, es un factor de transcripción dependiente del ligando de gran relevancia fisiológica y farmacológica. En células no estimuladas, este receptor fusionado a GFP se observa principalmente en el citoplasma y en menor medida en el núcleo, distribuido homogéneamente. Por el contrario, en células estimuladas con dexametasona, ligando sintético que activa al GR, el receptor localiza principalmente en el núcleo y se acumulan numerosos fosinucleares. Nuestra hipótesis es que estos fosi son condensados líquidos. Por lo tanto, nuestros objetivos son analizar las propiedades de estos fosi, explorar las interacciones moleculares involucradas en la formación de los fosi y relacionar estas propiedades y estas interacciones con su función biológica. En primer lugar, hallamos que las propiedades biofísicas de los fosi de GR son compatibles con aquellas esperadas para condensados líquidos formados por separación de fases. En particular, los fosi pueden fusionarse entre sí, presentan un intercambio dinámico de moléculas con el nucleoplasma en ensayos de FRAP, se desarman en presencia de alcoholes alifáticos y son sensibles al estrés hiperosmótico, que produce una mayor separación de fases del receptor. El GR es una proteína modular formada por un dominio N-terminal intrínsecamente desordenado, un dominio de unión al ADN y un dominio de unión al ligando. Tanto el dominio N-terminal como el de unión al ligando reclutan cofactores que regulan la actividad transcripcional. Evaluamos la distribución intranuclear de mutantes truncadas del receptor con el fin de analizar la participación de estos dominios en la formación de fosi. En estas imágenes representativas de células estimuladas y en las determinaciones de densidades nucleares promedio de fosi, vemos que el dominio de unión al ligando es esencial para la formación de fosi. Sorprendentemente, el dominio N-terminal resulta prescindible, pese a que se ha propuesto que los dominios intrínsecamente desordenados de factores de transcripción promueven la formación de condensados líquidos. A continuación, analizamos qué otros factores están involucrados en la formación de fosi. Vimos que GR no forma fosi en células de Drosophila, un organismo que no expresa receptores homólogos al GR, indicando que la formación de fosi requiere de factores extrínsecos específicos que se encuentran en células de mamíferos. De hecho, hemos verificado que varios cofactores forman parte de estos fosi, por ejemplo mediador y N-CoA2. Estos y otros cofactores podrían estar aportando las interacciones necesarias para la separación de fases. Por otra parte, en otro experimento, volvimos a estimular células cuyos fosi habían sido desarmados por remoción de la hormona del medio de cultivo y comprobamos que los fosi se forman en locaciones específicas dentro del núcleo. Este resultado y otras evidencias experimentales sugieren asociación de los fosi con ciertas regiones de la cromatina. En conclusión, los fosi de GR son condensados líquidos cuya formación requeriría de la interacción inicial del GR con determinadas regiones de la cromatina. La incorporación de cofactores permitiría establecer una red de interacciones multivalentes débiles que gobiernan el condensado líquido. Por último, agradezco a las instituciones que hicieron posible este trabajo y a mi directora y colaboradores con los cuales hemos publicado este artículo reciente.